Cronos, la mejor información a un solo clic. Cronos, periodismo multimedia en 2.0. Cronos, pluralidad de voces. Cronos, visítanos en infocronos.com.ar. Cronos, tiempo de noticias bonaerenses. Bien, estamos en comunicación con la primera entrevista de la tarde. Vamos a hablar con un senador de Cambiemos. Estamos en contacto con Andrés de León. Andrés, ¿cómo andás? Juan Alfaro te saluda. Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, inevitablemente hoy la economía, el dólar es el tema que nos afecta a todos, seamos bonaerenses, mendocinos, porteños, porque obviamente lo que pase con el dólar y la diagramación de la economía de acá a fin de año afecta al presupuesto bonaerense, a las proyecciones para el año que viene. A mí me gustaría saber, para arrancar sabiendo un poco digamos, después te voy a pedir la reflexión acerca de esta situación, de cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer, o también la diferencia que mostraron referente del gobierno nacional, inclusive la gobernadora. ¿Cómo va a afectar esta suba ya de hecho del dólar que, bueno, hoy bajó, en una cuestión muy importante como es la obra pública en la provincia de Buenos Aires, que es un baluarte de la gestión Vidal y algo que digamos que se quiere mantener? A ver, está claro que los momentos de incertidumbre económica, llámenle tormenta, crisis, cualquier situación de inestabilidad y de incertidumbre, nunca genera positivamente, claro, sobre todo en el momento. Uh-huh. Pero está claro que a veces uno necesita muchas veces apartarse de ese estado de incertidumbre que genera reacciones espasmódicas, decisiones que a veces o opiniones que pueden ser desacertadas como suele ocurrir, uh-huh, y apresuradas, y decir, bueno, ¿qué puede ocurrir con la Argentina? Es decir, una vez que esta incertidumbre termine, porque las incertidumbres pueden durar menos, obviamente uno tiene que tratar de que se cierren lo antes posible, claro, pero está claro que una devaluación como la que ha hecho el mercado, digamos, yo diría a partir se empezó a notar entre las PASO y las elecciones generales, ahí muchos aducían que era el temor a que gane Cristina y que después se frenó, pero después vino también por otras cuestiones. Yo creo que más allá de que uno busca argumentos, y el inversor y los mercados, sobre todo mercados internacionales, pueden tener algunos argumentos. Sí. La realidad es que la Argentina tiene desde hace muchos años un problema estructural económico y que, digamos, la dinámica política y económica, digamos, ha precipitado que la Argentina tiene que resolver esos problemas macroeconómicos. Claro. Entonces, digamos, la pregunta es, si uno se pregunta en el presupuesto, ¿cómo? Y bueno, siempre es difícil en momentos de incertidumbre, pero lo que queda claro es que la Argentina tenía algunos problemas estructurales, y yo sé que esto puede resultar aburrido para los oyentes, pero es necesario explicarlo. Sí. Tenía, primero, digamos, como regla general, y tampoco para hablar de la herencia, pero era una descripción, tenía primero, un alto déficit fiscal, es decir, los gastos públicos superaban en forma muy importante a los ingresos públicos. Sí. Tenía déficit comercial, es decir, la cantidad de dólares que los argentinos demandaban por la cantidad de dólares que los argentinos generaban, es decir, claro, teníamos una necesidad que está vinculada a la necesidad de comprar elementos importados, la necesidad de viajar, en fin, a todas estas cuestiones. Era muy superior a los dólares que generábamos a través de exportaciones o a través de gente que viene de afuera a hacer inversiones o viene a pasear a la Argentina, viene de turismo a la Argentina. Uh-huh. En tercer lugar, teníamos un atraso cambiario que en alguna medida justamente marcaba esto, es decir, cuando uno tiene dólar barato está bárbaro porque uno viaja al extranjero, puede comprar cosas importadas, pero sí, pudimos ser el país que más extranjeros puso en el Mundial de Fútbol en un año donde todos hablaban de la crisis, es decir, esto se generaba. Y en tercer lugar, problemas de la economía argentina que no generaba empleo genuino, es decir, en los últimos 10 años el empleo que se generó mayoritariamente fue el empleo público, problemas de la pobreza, 30% de pobres, más de un 7% de indigencia, que es el número que yo digo que es el número más duro, porque el de la pobreza
es un indicador que es muy importante, pero los problemas estructurales sociales generalmente vienen por la indigencia. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo salimos de todo esto? Claro, esa es la interrogante. Exactamente. Y bueno, digamos, el gobierno eligió lo que se denomina el camino gradual, el gradualismo, es decir, ir corrigiendo las variables macroeconómicas, ir achicando el déficit fiscal, tratar de generar ingreso de divisas a través de dos cuestiones. Una se hizo, que es el endeudamiento, el otro no ocurrió, que es la inversión extranjera, que eso es mejor porque eso es ingreso genuino, eso no terminó ocurriendo, y tratar de que esto no impacte ni en una corrida cambiaria inflacionaria, ni que esto impacte en los sectores sociales. Bueno, los primeros meses no fueron indicadores, y el año pasado parecía que esto ocurría, pero esto ocurría sin corregir las variables macroeconómicas. Y la verdad que uno de esos elementos que era sostén de este gradualismo, con algún nivel de riesgo importante, se terminó, que es el financiamiento. Con la Argentina, no por decisión del gobierno, sino porque el mercado lo impuso, ya generó la devaluación. Entonces vos a mí me preguntás, ¿y esto qué trae de bueno? Bueno, en el principio trae muchos dolores de cabeza, trae inflación, trae incertidumbre, trae puesto de trabajo, pero yo creo que ya es hora de que nosotros como gobierno trabajemos con esta devaluación impuesta, tratar de asegurar que en algún momento esta situación de incertidumbre o crisis cambiaria, tormenta, llámenle como le quieran llamar, termine y empecemos a trabajar desde un punto de partida que va a ser duro para empezar a recuperar la economía argentina. Bien. Desde el punto de vista fiscal también es una oportunidad, porque si hacemos bien las cosas, la Argentina, las provincias van a tener la oportunidad de tener la posibilidad de tener un equilibrio fiscal que hace un año era impensado. Pero hay que trabajar, hay que llegar a consensos, y esto puede ser una oportunidad en la Argentina. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que hay que buscar los consensos políticos y sociales para salir adelante, porque todos sabemos que de una situación de esta naturaleza, el primer impacto es en el bolsillo de la gente, en algunos puestos de trabajo, lo tenemos absolutamente claro. Pero me parece que pensar que nosotros tenemos que retrotraernos hacia el modelo anterior, donde podíamos sostener un tipo de cambio bajo, donde podíamos sostener la posibilidad de que los argentinos accedamos a los dólares, es insostenible. Esto ya terminó y es hora de empezar a trabajar sobre una nueva etapa. Bien, ayer nosotros comentábamos en el primer bloque, se manifestó, digamos, la diferencia de criterios o de análisis que hay principalmente entre la gobernadora Vidal, en este caso, y Marcos Peña, el jefe de gabinete de la Nación, que ya se venía viendo en distintas cuestiones, quizás fuera de micrófono, en off the record, en esta cuestión de empezar a que la política prime sobre el manejo simplemente económico de la situación, a un reconocimiento taxativo de la crisis, como lo hizo Vidal ayer muy fuerte y mucho antes también. ¿Vos pensás que hace falta un poco más de manejo político de la situación, que es una situación delicada, evidentemente? Mirá, yo, digamos, los conozco el pensamiento de los dos y de muchos otros funcionarios. Podía haber en algún momento de la Argentina algún nivel de duda respecto de si avanzar más gradualmente o más profundamente en las reformas, en la corrección del tipo cambiario. Esto ya, como digo, ya pasa a ser una discusión académica, ya ocurrió. Tal vez en este sentido, por ahí de pronto, la comunicación sobre el convencimiento de un rumbo, muchas veces, digamos, no termina siendo del todo acertada, porque nosotros creo que tenemos que, como dice el mismo Marcos Peña, dice, hablar con la verdad implica decirle, estamos convencidos del camino, tenemos que hacer correcciones, pero también sabemos que hay dificultades muy difíciles y que el pueblo argentino va a pasar estos momentos de zozobra y de situaciones difíciles, y nosotros como gobierno tenemos que estar ahí al lado acompañando. Bien. Y mostrándonos con enorme sensibilidad, con enorme dedicación, y diciéndoles claramente que este es el camino correcto. ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento los argentinos
tenemos que comprender lo siguiente, que esto no quiere decir que tenga zona aval, pero que cuando uno le gobierna con la verdad, decirle, miren, se vienen situaciones difíciles, se le está hablando con una, digamos, crudeza, inclusive es perjudicial desde el punto de vista electoral, porque la verdad que a todos los políticos, como hasta las empresas o alguien que quiere, generalmente quiere transmitir buenas noticias, pero nosotros no estamos en este momento, no es un momento electoral, no hay que pensar en las elecciones del año que viene, hay que pensar cómo podemos sacar el país para adelante, y tenemos una oportunidad en el medio de una situación económica compleja, pero política compleja, porque no vamos a andar obviando que más allá de las parcialidades y mezquindades que puedan darse de cualquier lado político o tratar de aprovechar determinadas situaciones, tampoco podemos soslayar que la Argentina está en el medio de un proceso de esclarecimiento judicial que pone, digamos, que ha puesto sobre la corrupción y sobre el sistema político, el sistema empresario, el sistema institucional argentino, que ha gobernado durante muchos años y que hoy tiene mucha todavía incidencia desde el punto de vista político e inclusive con ascendencia en la gente, que está claro que esto también está jugando en este momento. Sin contar también que están aquellos, los especuladores siempre, que frente a una situación de incertidumbre tratan de sacar ventaja y llevar agua para su molino propio. Claro. Así que en el medio de esto, nosotros tenemos que mostrar claramente que el gobierno está convencido, pero también, como dice nuestra gobernadora, saber que tenemos que estar al lado de la gente porque los momentos son momentos difíciles y que, bueno, como todo momento difícil, si uno va por el camino correcto y con convicciones, sale adelante. Digamos, uno lo puede... hay ejemplos en el mundo, la Argentina probablemente lo puede mostrar en años de su historia, pero también lo podemos ver en temas personales. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido en su familia, o uno mismo, o un familiar, o un amigo, que en los momentos difíciles supo arremangarse las camisas y meter los pies en el barro y empezar a remar y salir adelante con esfuerzo? Claro. Un país no es ni más ni menos que la réplica de tantísimos ejemplos. Es decir, hay momentos difíciles que hay que afrontarlos. Y los argentinos no nos tenemos que rendir. Bien, perfecto. Bueno, senador, gracias por darnos su opinión y su análisis respecto a este tema que obviamente está en el pensamiento de todos nosotros y de todos los ciudadanos. Gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes, Juan, que les vaya muy bien. Un abrazo. Ahí estuvo en contacto con Superlógico el senador bonaerense de Cambiemos, Andrés de Leo. Entrevista. Acordate, Juan, que si quieren leer sobre esta nota lo pueden hacer en Cronos, Tiempo de Noticias Bonaerenses, www.infocronos.com.ar.